Gracias. En realidad, estoy yo personalmente muy contento de poder compartir con mis colegas Marlon Winnet y Esteban Bot este momento tan importante, y vamos a tratar de traer a la consideración de ustedes pues temas que son muy pertinentes para el día de hoy y también para la historia de la traducción. Los tres hemos estado trabajando por muchas décadas en este asunto. Allí hemos aprendido, hemos cometido errores, regresamos y hacemos cambios, y creo que la conversación va más en la línea de nuestra experiencia que de lo que hayamos leído o escrito en algún libro. En el caso mío, para ya iniciar e introducir la participación primero de Marlon y después de Esteban, es lo que tiene que ver con el giro que se dio, por lo menos cuando yo entré, de dejar ya lo que yo llamé en un artículo que escribí hace ya varios años y que se publicó tanto en inglés como en español, que se tituló Palabra de Dios, Palabra del Pueblo, y evaluar lo que yo llamo la traducción misionera de la Biblia y la traducción postmisionera de la Biblia. Y al hablar de la traducción postmisionera de la Biblia, simplemente estamos considerando esa nueva época que se inició cuando salen Biblias conocidas en español como Dios llega al hombre, versión popular, y que que fue pionera y que después en otras partes del mundo se empezó a hacer lo mismo, y después de nuevo el traducir la Biblia pensando en niños y jovencitos, que coincidimos en la traducción y la publicación tanto del español como en el inglés de esta Biblia que en español nosotros llamamos TLA, y que en otros países y en otros lugares y en otros idiomas han recibido diferentes nombres. ¿Cuál es la diferencia radical? La diferencia radical es que en la época que llamamos misionera, los misioneros solían llegar al país o al lugar donde se va a traducir la Biblia y pasaban, así no exagero, 2, 3, a veces hasta 4 décadas tratando de aprender el idioma de los nativos. Entonces, cuando ya se sentían satisfechos, cuando ya sentían que dominaban la lengua receptora, se hacían de personas nativas del idioma que venían a ser para ellos como gente que les ofrecía información cuando ellos la necesitaban. ¿Qué pasó con esas Biblias? Bueno, lo que pasó con esas Biblias es que la mayoría, que fueron Nuevos Testamentos, terminaron siendo guardadas en bodegas. Muy pocos de ellos se llegaron a usar. Probablemente los números de la impresión y publicación sirvieron para informar a las respectivas juntas misioneras que el trabajo se ha realizado. Se hizo en un medio nada conocido ni que le servía a los usuarios, como es un libro. De hecho, yo me acuerdo cuando empezamos ya a retomar la traducción de la Biblia Maya y empezamos la traducción de otras Biblias en América Central, sobre todo, la primera pregunta de la gente era: ¿y se va a publicar con pasta negra y canto rojo, etcétera, etcétera? Y obviamente cuando se les decía que va a ser traducida, ya no pensando, teniendo a los misioneros como traductores, sino a los nativos, a los que nacieron, aprendieron y hablan su lengua madre,
pues la gente decía, pero si esa gente no sabe nada de traducción, no conoce bien el idioma, necesitan a los lingüistas. Y ese es el trasfondo, ese es el contexto en el que queremos lanzar las preguntas, tanto primero a Marlon, después a Esteban, para que ellos nos ayuden a pensar en esto de la traducción de la Biblia, pero desde la perspectiva de el nativo. Y no solamente pensando en el que va o la que va a formar parte de del equipo de traducción, sino especialmente de quienes son la principal audiencia, y si acaso lectora de ese libro. Entonces, a Marlon le voy a pedir, por favor, que nos hable del valor de los idiomas maternos para la identidad de los pueblos y para el desarrollo de una teología indígena o indigenista. Y entonces vamos a darle la oportunidad a Marlon para que nos ayude con estos temas. Muchísimas gracias, Edesio. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Un placer estar con ustedes. Yo ingresé al trabajo de las Sociedades Bíblicas Unidas como traductor 33 años atrás, y como traductor de mi propio idioma materno, que es el papiamento, que es un idioma portugués creol de las islas de Aruba, Bonaire y Curazao. Cuando ingresé al equipo 33 años atrás, nos pusimos a traducir la Biblia. Yo fui el primer traductor del Nuevo Testamento desde el griego y revisor del Antiguo Testamento. Era un equipo de 7 a 8 personas. También en ese momento se tradujeron los libros deuterocanónicos. De ese proyecto yo aprendí el valor muy importante para nosotros de las islas, pero eso se puede extrapolar para cualquier comunidad, el valor de tener la Biblia en su propio idioma. La traducción de la Biblia hace algo con la concientización sobre el idioma. Si mi idioma puede tener la Biblia, los textos sagrados, ya eso le da un valor muy alto, ¿no? Si el idioma tiene Biblia, tiene ya un canon de géneros literarios, eso ayuda a ampliar el idioma, a estandarizar el idioma, a dar el idioma prestigio. Eso es lo que también sucedió con el caso, digamos, del alemán o del inglés y de otros idiomas europeos. Entonces, para la identidad de la persona nativa es muy importante porque espiritualmente es una validación, socialmente es una validación, históricamente es una validación. Porque lo que hace la traducción de la Biblia es pone junto a gente de diferentes iglesias que colaboran juntos para traducir el texto sagrado, y así los pueblos reciben la traducción. Ahora estamos viviendo en un tiempo donde el valor de la traducción, después de tantos años de traducción por los que hablan, los que dominan el idioma como su idioma materno, porque el idioma no es solamente la parte lingüística, es la parte cultural. Tras de cada idioma, o cada idioma lleva con sí un mundo de interpretación. Entonces, al traducir en el idioma del uno, la posibilidad de elaborar teología desde su idioma, desde los conceptos del idioma, aunque uno maneja el idioma mayoritario, el idioma de la escuela, en muchas situaciones es una situación de diglosia, dos idiomas en diferentes formas que se usan, como en las Américas, el portugués y el español, y los idiomas indígenas. En el Caribe sería, por ejemplo, en nuestro caso, papiamento con holandés, y así un poco de otros idiomas también. Y entonces hay una situación en el Caribe, por ejemplo, de heteroglosia, diferentes idiomas. Ahora, lo que pasa cuando uno, aunque uno tiene cierta competencia en otro idioma, como el español o el francés o el holandés, el idioma materno está muy cerca, muy pegado al corazón, y se elaboran conceptos teológicos en formas completamente diferentes. Por ejemplo, el texto de papiamento es un texto que no dice nunca que Jesús es hijo de Dios. El idioma lo maneja de esa forma, que siempre dice que Jesús es hijo
no está marcado como femenino o masculino, se entiende de que es hijo, pero no se dice, no hay marcaciones gramaticales femeninas o masculinas. Entonces, toda la discusión sobre la inclusividad en esos idiomas creoles se vuelve en otra conversación. Sí tenemos, por ejemplo, donde mencionamos siempre la madre primero, entonces honra a tu madre y a tu padre, dicen los idiomas creoles. Casi nunca dicen padre y madre, suena medio raro para nosotros, la madre primero. Entonces sí hay ciertos aspectos de géneros, pero lo que estoy diciendo es de que hemos visto ahora que las comunidades indígenas y creoles están reclamando y están elaborando su propia teología, aunque siguen usando el idioma español o el inglés o el francés o el holandés. Desde el idioma hay conceptos que son muy nuestros, de nuestro idioma, que nos hace elaborar una reconstrucción teológica donde la palabra de Dios entonces se vuelve en redentora dentro de nuestros contextos. Entonces la traducción de la Biblia para los idiomas maternos en diferentes formas, no solamente espiritualmente, no solamente para la iglesia, pero para toda la comunidad, tiene un impacto muy fuerte, ayuda a rescatar a idiomas que a veces ya están en declinación. A veces lo que hace es une a iglesias donde la gente no cooperaba juntos, pero muchas veces también lo que hace es ayudar a validar el idioma, incluso para los hablantes mismos de su propio idioma, le da prestigio y les ayuda a indagar más en su propio idioma. Gracias, Marlon. Esteban, Sí. entiendo, y creo que tú sabes más de eso que por lo menos yo, que la traducción bíblica siempre ha estado en medio de muchos cuestionamientos. Y creo que nos ayudaría mucho, puesto que la mayoría de los oyentes no pertenecen necesariamente a idiomas minoritarios, sino a los idiomas mayoritarios. ¿Cómo será eso a partir de esta realidad? Bien, muchas gracias. Vamos a embarrar la cancha un poquito. Yo creo que el debate sobre las traducciones de la Biblia se da en varios niveles. Yo voy a mencionar dos solamente, pero hay más. En primer lugar, cuando se hacen traducciones a idiomas mayoritarios, siempre se tiene que trabajar lo que es teoría de traducción. Y así como Eugene Naira habló y propuso esto de equivalencia dinámica, luego equivalencia funcional versus equivalencia formal, a lo largo de la historia de la traducción de la Biblia siempre se fueron creando diferentes teorías. Yo lo que les quiero preguntar a ustedes dos hoy es qué piensan sobre la teoría de Scopus para la traducción de la Biblia. Scopus significa meta, propósito, y hay muchos que se manejan hoy en día con esta teoría, donde lo importante es el propósito. Ahora bien, lo que también hay que recordar que esta teoría de traducción nos dice que la función del texto en el idioma receptor puede ser diferente a la función del texto en su fase original. Es decir, yo hago una traducción de Jeremías y la función de Jeremías cuando yo hago la traducción puede ser diferente a la que está en el texto bíblico. Entonces, me parece que eso también trae aparejado una serie de dudas de cómo se hace una traducción y por qué se hace una traducción y cuál es la meta y propósito de la traducción. En este sentido, hoy en día se está trabajando mucho lo que el doctor Fausto Liriano ya nos mencionó, el tema de la oralidad del texto. Y hay algunos sistemas que se están usando, particularmente uno que se llama Render, que están circulando, pero que varios
especialistas y agencias bíblicas no lo han adoptado a este sistema porque arranca directamente con lo oral sin aparentemente tener una base más textual. Ahora, creo que se da la traducción de la Biblia en medio de otro debate. En un nivel es el debate entre especialistas, entre los que han hecho traducción, los que realmente se han fajado haciendo traducción de la Biblia, que es una tarea muy difícil. Pero hay otro ámbito en el cual se dan los debates. Hace poco salió un artículo en una publicación que da información sobre cuestiones católicas y la traducción de la Biblia. Y resulta que apareció la Biblia de Jerusalén con lenguaje más inclusivo. Esa traducción y este artículo en Agencia Católica de Información señalaba que en Mateo 4:19, en vez de decir os haré pescadores de hombres, dice os haré pescadores de personas. Esto ha causado un revuelo tremendo en medio de los biblistas y teólogos católicos, porque encuentran que eso de que va a ser pescador de personas o de seres humanos o de alguna variante de esa, realmente no les gusta y dicen nos cambiaron la Biblia, nos cambiaron el agua, nos están arruinando el texto tal como está. Y entonces ahí se da otro debate muy importante. Todos conocemos la importancia que tiene la Biblia de Jerusalén y la importancia que tiene para el pueblo católico. Y esto les trae ciertos problemas. Hay otro tipo de preocupación y de debate que quisiera que si pueden tratarlos, es a partir de una crítica, pero muy fuerte, de la Sociedad Bíblica Trinitaria, no es la Sociedades Bíblicas Unidas a la cual pertenecemos nosotros tres, donde se queja, pero terriblemente, de la influencia católica en la TLA, en la traducción en lenguaje actual. Y esto ha sido publicado por internet y por varios medios, diciendo y mostrando ejemplos de cómo la influencia de la teología católica se ha metido en la TLA. Y como Edesio mencionó la TLA desde un principio, me parecía bueno plantear esto. Así que bueno, me parece que el debate sobre las traducciones bíblicas, especialmente en los idiomas mayoritarios, se dan en estos niveles, en los niveles de especialistas en traducción y que hacen traducción, y en niveles donde las críticas vienen no de personas que hacen traducción, sino que utilizan el texto, aman el texto tal cual está y no quiere que se los cambie. Gracias, Edesio. Yo creo que el problema principal es, por lo menos en castellano, ¿no? Sí. La omnipresencia de la Reina Valera en su revisión 60. Claro. Y allá entra un problema de formación académica. Yo creo que muy pocas personas entienden que hoy por hoy, con todo el desarrollo de ciencias como la lingüística, la comunicación, etcétera, antropología cultural, en una traducción literal como la Reina Valera, eso no se tomó en cuenta. Y lo primero que se hace, y saben quienes atacan, en este caso a la TLA, con la influencia católica, es simplemente evadir su desconocimiento de estas ciencias que acompañan la traducción. No entienden, por ejemplo, por qué difiere tanto el acercamiento de traducción entre la Dios habla hoy y la Reina Valera, la TLA y la Reina Valera. Y entonces, como son cosas nuevas y para poder ejercer influencia en un público, sobre todo bastante ignorante, se usa el argumento
influencia católica, porque sabe que eso entre los evangélicos produce una actitud de rechazo total. Por eso es importante que por lo menos en esos 30 minutos traigamos estos dos temas que ustedes han levantado, y sería bueno que en las preguntas y las respuestas podamos ser todavía más claros en eso. Voy a dar solo un ejemplo. En la traducción de la Biblia maya, mi papá siempre estuvo en contra de castellanizar, por ejemplo, el nombre de la divinidad. Y en las traducciones previas a esta nueva traducción que se realizó en la década 70, 80 sobre todo, en lugar de poner Jajal Dios, ahí está el español, mi papá dijo, hay una expresión divina que recoge el sentido, o sea, el uso del significado de Yahvé o del Señor, que es Hunapku. Y se imprimió la Biblia así. No duró ni una década cuando empezaron los problemas. ¿Y cuál era el problema? Bueno, un pastor dijo, el misionero fulano de tal que ha recogido mucho dinero para esta publicación, no le gustó que quitaran al Dios, que tiene la palabra de Dios en el castellano, por ese nombre indígena. Y se cambió por razones monetarias, nada lingüístico, nada de traducción, nada de que la gente entendiera mejor el texto bíblico, sino por razones monetarias y económicas. No sé qué piensa Marlon. Sí, no, el asunto del tema, la traductología es un campo científico relativamente joven. Siempre la gente ha hablado sobre traducción, pero nunca se fijó como campo científico hasta los últimos 20, 30 años, ¿no? Y la traductología se habla mucho del tema del poder. ¿Quién tiene el poder? El poder para traducir y el poder para decidir cuál traducción es aceptable o no. El asunto es que cuando tenemos diferentes grupos y el asunto del dinero juega un papel importante, pero el asunto de la tradición, como la gente lo ha heredado, tenemos casos de grupos, por ejemplo, indígenas que no quieren aceptar una nueva ortografía hecha por lingüistas de la misma etnia en base de la lógica del idioma, porque se aferran a una ortografía de 20 años, 30 años atrás, que algún misionero con buena intención hizo, pero no lo hizo en base de la transparencia lingüística. Entonces los hermanos, yo he oído hermanos decirme que la ortografía del misionero es inspirada. Entonces no se puede tocar la forma de escribir el idioma, aunque son de 30 años atrás. Entonces siempre estamos peleando con este tema. Otro tema que en diferentes grupos, Fausto también tocó el tema de la oralidad, es el tema justamente de la tradición. Digamos que somos esclavos de Gutenberg, ¿no? Nos hemos vuelto en esclavos, prisioneros de Gutenberg. El dominio del pensamiento eurocéntrico en base de la forma del texto, que es el texto impreso, que tiene su valor. Todo el mundo quiere un texto impreso, pero por otro lado, por la oralidad del idioma, muchos de nosotros manejamos mucho el tema de performance. Yo soy parte de dos grupos que es de la Society of Biblical Literature, que es una asociación gremial de exegetas, donde manejamos mucho el tema cómo usar la performance. Y no solamente es oralidad, es más que oralidad, ¿no? Por ejemplo, el lenguaje de señas es parte de ese pensamiento, es un nuevo paradigma. Y hay una epistemología muy diferente cuando hablamos del texto bíblico o cuando expresamos el texto bíblico en forma oral o lo expresamos en forma de lenguaje de señas o cualquier otro sistema semiótico. Hay un cambio de epistemología. Y yo pienso que todos esos aspectos hoy en día, más y más vemos que desde el mundo mayoritario, no el tercer mundo, pero el mundo mayoritario, nosotros estamos tocando la puerta y diciendo,
esa es nuestra forma de hablar, esa es nuestra epistemología, esa es nuestra forma de entender los textos, y no solamente es ir en los detalles del griego o el hebreo, es la misma, es el paradigma de la forma de comunicación que hay que cambiar. Hay que darle el mismo valor al lenguaje de señas para el sordo, el mismo valor a la oralidad que se da al texto impreso. Y todas esas cosas chocan, claro, con ya un sistema tradicional, pero también vemos, gracias a Dios, vemos cosas muy lindas donde hay una apertura, que la palabra llega otra vez al mismo pueblo de Dios. Sí, como ejemplo, lo que diste de Marlon es muy bueno. Lo que quería agregar es que muchas de las comunidades con idiomas minoritarios han tenido la Reina Valera 60 antes que su propia traducción en su propio idioma. Y entonces ahí se da muchas veces, mi experiencia con grupos así, que tienen miedo a hacer algún cambio radical, quizás como el que dio Edesio de su papá y el nombre de Dios. Yo me acuerdo con algunos grupos, para llegar a un acuerdo sobre el nombre de Dios es tremendo, y tienen la mochila de la Reina Valera 60 y siempre me preguntan, bueno, pero esto es muy diferente a la Reina Valera 60, porque es lo que han escuchado en predicaciones, etcétera, todo el tiempo. Entonces ahí tenemos también otro foco de conflicto, de problemas, ¿no? Sí. Y yo ahora pienso... damos tiempo. Perdón. No, y después de que no. hables, damos tiempo para que el diálogo con la... Pero di lo que ibas a decir. No, solo iba a decir que por eso que en el ministerio nuestro, como Saberes Bíblicas, enfocamos mucho la capacitación de los mismos traductores nativos, porque más herramientas le damos al traductor nativo, más él o ella misma pueden decidir por su idioma y por su traducción, y se pueden liberar, como nosotros también nos hemos tenido que liberar en nuestro propio contexto de ciertas mochilas que íbamos cargando con piedras muy pesadas. Juan José, ¿eres tú el que va a coordinar lo de las preguntas y eso? Creo que no era Carlos. Es Carlos, pero no se apagó la cámara, Carlos, si no sigo yo. Está muy interesante la conversación. No detecto, acá en el chat hay varias preguntas. Tienen que ver con las distintas traducciones, por ejemplo, como la que ya dijo Edesio, la Reina Valera 60, la NBI, la TLA, Dios habla hoy y demás. Y después, por ejemplo, Eduardo Sánchez dice que como traductor sostiene que versiones de equivalencia formal tienen su lugar y aún cree que son importantes para la enseñanza y predicación, etcétera. ¿Qué podrían decir sobre esto de no tanto la validez, sino la utilidad, quizá, de las traducciones de equivalencia formal? Cualquiera de ustedes tres, por favor. Sí, en el caso mío, por ejemplo, yo doy un curso que se llama Uso Instrumental del Hebreo y Uso Instrumental del Griego. Porque la mayoría de los pastores y pastoras en América Latina, si acaso han llevado cursos en griego y hebreo, es bastante básico. Entonces, ¿por qué echar al olvido, o a veces hasta como entre comillas la basura, aún el poco conocimiento del griego y el hebreo? Entonces, en ese acercamiento, siempre se empieza con la Reina Valera 60, porque es un tipo de traducción formal, o sea que refleja bastante la sintaxis y en muchos casos también lo que es el campo semántico del hebreo y del griego. Entonces, si tú no conoces muy bien el hebreo y el griego, no lo conoces del todo, empezar con Reina Valera, perfecto, buenísimo. Entonces, nunca se ha dicho que hagan a un lado o que se olvide de Reina Valera. Pero la diferencia concreta está en que lo que llamamos nosotros traducciones basadas en el significado es porque se está tomando en cuenta realmente la personalidad del idioma receptor y se trata de mantener un balance entre
la personalidad del idioma fuente, pero también la del receptor, cosa que no sucede con la Reina Valera 60. Marlon. No, es decir que, bueno, a nivel mundial, en muchos idiomas, yo siempre digo, si hubiéramos tenido suficientes fondos, hubiera sido lindo hacer una traducción formal equivalente y una dinámica equivalente en todos los idiomas del mundo. Y yo aconsejo muchas veces a la gente de tener dos tipos de Biblias cuando se puede, dos tipos de traducción en este caso, una formal equivalente y una dinámica, porque cada traducción tiene su ventaja y tiene su desventaja, ¿no? Traduttore, traditore, decían en el mundo medieval los italianos, el traductor es un traidor. Entonces el traductor va a tener que escoger si va a hacer una traducción que se afianza mucho digamos, a la estructura del idioma, digamos, el idioma original, o si va a hacer una traducción que es más linda, más bella, más estética, más natural, ¿no? Es lo que decía Martín Lutero también al decir que no vamos a forzar al alemán que hable como los griegos. Lo que dijo San Jerónimo, yo traduzco ad sensum y no ad verbum. Entonces, esa discusión siempre se ha habido, ¿no? Pero yo pienso que la pregunta es más, no es una pelea de gallos entre traducciones. Yo siempre digo a la gente de la iglesia, cada traducción tiene su ventaja y tendrá su desventaja, porque el traductor no puede cumplir con todas las pautas, no puede resaltar todos los aspectos en una sola traducción en realidad. Las traducciones tienen sus limitantes, pero juntos se complementan. Sí, en relación a todo eso, creo que todos decimos también que toda traducción es mejorable, sea de equivalencia funcional o sea de más literal, formal, todas se pueden mejorar. Y eso a veces para ciertas personas es difícil, ¿no? Decir que ya sea la Reina Valera 60, Dios habla hoy, NBI, TLA, que pueden mejorar. Creo que sabemos que cada traductor, cada uno de nosotros hemos cometido errores y hay que admitirlo y hay que corregirlos. Y en ese sentido mejoramos la traducción. Nos quedan 5 minutos. Rolando Verdesia de Cuba dice, ¿y qué pueden decir de la tensión entre la sacralidad del texto y la sacralización de las traducciones? Eso es la pregunta. Yo nada más acoto que, por ejemplo, Casiodoro de Reina tuvo la humildad para decir que él aspiraba a que el trabajo que él hizo, lo que pudo hacer, fuese mejorado después por un equipo de expertos. Totalmente. Yo considero que esto que está señalando Carlos, lo podemos colocar en forma paralela con ese riesgo que Dios tomó al crear al ser humano a su imagen y semejanza. Si uno viera eso y pudiera criticar a la divinidad, diría Dios metió las patas por lo que somos nosotros. Más metidas de pata que cosas que realmente uno diga refleje su imagen. Lo mismo pasa con el texto. O sea, la gente que dice que la Biblia es un texto inerrante está equivocada. Y su argumento es un argumento ad hominem, o como le querramos llamar, cuando dice que es inerrante en el original. Ahora, ¿quién tiene el hebreo original? ¿Dónde está el griego original? O sea, es simplemente una cuestión muy subjetiva porque no existen los originales. No hay manera de comparar cualquier edición de la Biblia hebraica o del Nuevo Testamento griego con un original. Y se ve que los judíos fueron más cuidadosos porque hay muy pocos manuscritos con errores. Pero los miles, cientos de miles de diferencias en el texto griego señalan que no hay manera que donde mete la mano el ser humano puede aparecer algo muy lindo, muy acorde con el griego o el hebreo, o diferente. Y a veces las diferencias no son errores,
son muy buenas traductores que la gente dice que son errores. Muy bien. Esteban Marlo, ¿algún comentario al respecto? Nos quedan 2 minutos para terminar esta conversación. No, yo solo iba a decir que es parte de la dinámica del ser humano y de comunidades de fe de que una traducción se sacraliza. Lo vemos con la Septuaginta, lo vemos con la Vulgata, lo vemos con cualquier traducción de la Reforma. Por un lado hay que respetar eso y hay que respetar que se ha hecho un trabajo monumental. Por ejemplo, Luis II, o Almeida, o King James, o Reina Valera. Entonces, las Biblias bíblicas, nosotros, digamos, desde esta postura, siempre tendrán valor esas traducciones monumentales. La pregunta es si siguen comunicando con todo el mundo en todos los tiempos. Y esa es la pregunta. Pero sí, no vamos a evitar de que cuando una comunidad de fe acepta un texto, en 20 años algunos van a ver TLA, no se puede tocar a TLA porque es el texto sagrado. Entonces, es parte de la dinámica religiosa del ser humano. Sí, tal cual, tal cual. Y como dijo Marlon, nuestra tendencia es sacralizar, pero a la vez una manera de tratar de democratizar esa sacralización es insistir siempre que las traducciones se hagan por equipos, no por una persona individual. Me parece que ese es otro elemento fundamental en esta discusión, que lo que buscamos es que haya variedad de confesiones, variedad en cuanto a género, variedad en cuanto a formación teológica, biblista, etcétera, etcétera, y sé que se acabó el tiempo, así que Carlos, adelante. Nada más, Edesio, ¿algún comentario adicional para ya cerrar nuestra conversación? No, animar a la gente que visite a las librerías y sociedades bíblicas y se haga mínimo de 3 Biblias. Si son evangélicos, Reina Valera, TLA, Dios habla hoy, NTV, son buenas opciones, la NBI también. Y si son católicos o católicas, la Biblia de Jerusalén en su nueva edición 2009 es una cosa riquísima, bella. Sus notas han sido muy bien trabajadas y revisadas y sigue siendo buena, aunque viejita, la latinoamericana. Y una Biblia que se usa muy poco en América Latina, traducida por alguien que trabajó con nosotros en traducciones, Armando Leburati, y el grupo que tradujo la Biblia, el libro del pueblo de Dios, es una traducción realmente magnífica. Eso es todo.